En realidad el cáncer no lo diagnostiqué yo. Llevaba un tiempo con bastante fatiga y tosiendo. Y como yo soy bastante descuidado para estas cosas, pues tardé tiempo en ir hasta que llegó un día en que estaba bañándome en la piscina y no podía nadar ni media piscina. Y en ese momento ya me alarmé y entonces a los 2 días me hice una radiografía de pulmón y vi que tenía todo un pulmón absolutamente colapsado. En el año 2000 me separé, después en el 2001 fue cuando me diagnosticaron, que además yo nunca me había hecho una mamografía, era la primera que me hice, por lo de la prevención contra el cáncer de mama. Cuando te dicen que tienes un cáncer, pues se te viene el mundo abajo, ¿no? Entonces, además, si dependes únicamente de ti misma, pues mucho más. Hace unos 11 años me diagnosticaron por primera vez cáncer de mama. Yo me hacía mis revisiones, mis mamografías, tenía una vida sana, comía sano y yo pensaba que mi numerito no estaba dentro del bombo. Y resulta que sí que estaba. Significó una conmoción grandísima por lo que representaba de contacto con la enfermedad, que yo nunca la había tenido, gracias a Dios, nunca había tenido nada, y fue una conmoción grandísima. Y entonces me fui directo al TAC, me lo hizo mi hermano me hizo un TAC y efectivamente había un tumor pequeño en un bronquio principal. Por eso tuve la suerte, entre comillas, de que al ser un bronquio principal había dado bastantes síntomas, con lo cual pudimos diagnosticarlo, digamos, pues con un tamaño bastante pequeño y además en un sitio que era operable. Me acuerdo que mi primer pensamiento era tendré que pensar en la muerte, porque para mí la muerte era una cosa lejana que le pasaba a las personas mayores o como mucho en accidentes, pero no como una enfermedad y como una enfermedad que me pudiera pasar a mí. Me quitaron el tumor, el cual medía poquito, 0,7 centímetros, y bueno, pues era un carcinoma. Entonces, bueno, el médico me dijo que ahora me tenían que quitar la cadena ganglionar. Y entonces le dije que no, o sea, que yo no estaba preparada ni psicológicamente ni físicamente para enfrentarme a otra operación. Me negué a quitarme la cadena ganglionar. Cuando me dijeron que era operable y que tenía buen pronóstico, bueno, pues entonces sí, entonces ya pegué un respiro muy grande y entonces dije, hay que ir a por todas y no pasa nada y bueno, y se hace lo que haga falta hacer y lo que sea, ¿no? Pero esas primeras horas fueron muy angustiosas, muy mal, muy mal. Pues una buena comunicación es aquella que satisface las necesidades del paciente y en principio, hablando en términos muy generales, es aquella que proporciona confianza, seguridad al paciente y que de alguna manera el mensaje que le está transmitiendo es que su médico, el profesional que está a su cargo, le va a acompañar en su proceso y le va a ayudar a asumir las circunstancias por las que está atravesando. A lo largo de la primera visita vamos entrando en esa información poco a poco hasta donde el paciente veamos que sea capaz de soportar la información, no se da en un momento y se ha terminado, sino es un proceso continuo. Cuando damos mucha información en muy poco tiempo, los pacientes se bloquean y al final de toda esa información recuerdan 2 cosas nada más. La persona es tanto esa que necesita esa información de qué es lo que le está pasando, como también necesita que le consuelen, que le soporten, que le contengan su dolor emocional. Y esto es más difícil, ¿no? Quizá yo te diría que lo más complicado en la comunicación médico-paciente, por la experiencia que yo tengo en ese sentido, es el saber abordar las emociones del paciente y las propias, claro.
La oncología es lo que llamamos multidisciplinar o interdisciplinar. Quiere decir que participan diferentes especialidades, no solo de diferentes especialidades médicas, sino también, por ejemplo, el farmacéutico participa mucho enfermería, las auxiliares, incluso las administrativas. Entonces, si hay una coordinación entre unos y otros, las cosas funcionan bien, van rodadas, ¿no? Cuando hablan del equipo multidisciplinar, que a todo el mundo se le llena la boca con eso, a la hora de la realidad no es así. Tienes que buscarte la vida, buscarte uno por aquí, otro por allá, incluso pedirles que por favor se pongan en contacto y que valoren cuál es mi caso. Tienes que tener tiempo para que te atiendan. Y hoy en día no hay tiempo en ninguna consulta oncológica, por lo menos de todas las que he pasado yo. No hay tiempo. Aún haciendo más horas de la que toca, aún sacrificándose lo que se sacrifican todos los oncólogos, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo va a haber confianza si no hay tiempo ni para hablar? Yo creo que el médico vale la pena que se lo explique bien explicado, porque toda la información, todo lo que sea información, quita mucha angustia. Quiero decir, si uno sabe lo que va a pasar, la angustia es la mitad. El no saber qué va a pasar es lo peor que le puede ocurrir a un paciente, lo peor. Es incluso saber que te vas a morir dentro de un año, es mejor que encontrarte muy mal y no saber qué va a pasar. Yo, por ejemplo, prefiero una verdad, por muy dura que sea, que un silencio o una omisión. Hay gente que no, hay gente que prefiere no saber. Una cuestión es el problema en abstracto y otro es cómo se da en ese enfermo en concreto. Entonces, una persona o dos personas pueden tener los dos problemas respiratorios, pero cómo sienten esos problemas, cómo les agobian, cómo les preocupan, cómo están relacionados con otros problemas, es único en ese enfermo, ¿no? Que es distinto a todos los demás. Después de 4 años, pues ahora he tenido una recaída. Es decir, he tenido una recaída, pero además la situación se me ha hecho muy grande. Es decir, el médico me dijo, o sea, tenía yo como unos granitos, ¿no?, en el pecho, y me dijo que tenía que hacerme una biopsia. Me hizo la biopsia y mis hijas me acompañaron y sin decir ni buenos días ni nada, al entrar en la consulta, el mismo cirujano me dijo, bueno, hay que operar y a lo mejor hay que quitarte la teta entera. Yo empecé a no poder andar bien, me creía que era un tirón, me creía que era un pinzamiento, no sé qué, pero no sé por qué en el fondo mío interno sabía que esto era algo más. Y entonces, tras un periodo larguísimo de pruebas cruzadas, de diagnósticos, de no sé qué, se me diagnosticó metástasis de hueso. Entonces me he operado, me han puesto una prótesis de cadera y estoy en tratamiento oncológico y bueno, rehabilitándome un poco la cadera esta que tengo. El año pasado, cuando tuve la recidiva, entonces fue un golpe duro porque claro, fue un poco el darte cuenta de que nada es seguro, de que pese que te habían dicho que todo iría muy bien y que era rarísima la recidiva y que no era nada frecuente y tal, yo ya al pensar que todo estaba solucionado, pues te vuelves otra vez a la seguridad esa de que eres inmortal, de alguna manera, ¿no? Uno inconscientemente somos inmortales todos. Yo le dije al oncólogo, si el cáncer ya está extendido, sinceramente no me opero, porque si está localizado en el pecho y me tienen que quitar el pecho entero, pues que me lo quiten. Pero si ya está extendido, ¿para qué voy a sufrir una operación siendo que y está en otras partes, ¿no? Y en efecto, o sea, el cáncer está extendido al esternón, parece ser que en la columna también. Y bueno, esta operación me ha servido, pues, sinceramente, para vivir mucho peor todo esto.
Yo tuve la gran suerte, la enorme suerte de responder muy bien al tratamiento y el tumor desapareció totalmente, pero ya esa sensación de que todo es muy inseguro, esa sensación ya yo ya no me la puedo quitar de encima, es una sensación que tengo ahí muy adentro, ¿no? Esa es la verdad. Y hay otro elemento clave. Cuando uno ve los profesionales que no se queman, que se mantienen durante muchísimos años con pacientes muy difíciles y no se queman, ¿sabes cuál es el núcleo de la protección? Una buena formación. Es aquel profesional que sabe cómo dar una mala noticia, cómo acompañar una emoción, cómo responder una pregunta difícil. Como vimos ayer, hay una gran variedad de reacciones emocionales que aparecen ante el proceso de pérdidas. Entonces, cómo nosotros estamos acostumbrados a vivir estas emociones o no, va a determinar el que sepamos reconocerlas y afrontarlas. Y en ocasiones va a ser necesario que alguien... En los medios formativos básicos, en las carreras, no se dedica mucho tiempo a este tipo de formación en cuanto al trato con el paciente y al enfermo, en los aspectos relacionales. En lo que tiene que ver con cómo uno mismo, yo como profesional, me enfrento a mis propias emociones, pues menos todavía. Entonces, desde Carena enfocamos los cursos en este sentido, lo que es aprendizaje en la relación con el otro. Porque a nosotros nos da mucha teoría y luego no nos dan nada de la práctica. A la hora de relacionarnos con el paciente, eso no nos lo explican. Eso lo vemos el primer día que vamos allí al hospital, nos fijamos, pero vamos, que en la carrera no nos dicen nada, solo nos dan conceptos teóricos. En muchas ocasiones, las personas que están sufriendo necesitan sentir esa muestra mediante el lenguaje no verbal de acogida, de te doy tiempo, tómate el tiempo que tú necesites, estoy contigo, me doy cuenta de lo que estás sufriendo, me doy cuenta de lo que estás viviendo, y en ese sentido se sienten ayudados, porque a lo mejor no tenemos respuestas concretas a nivel del lenguaje verbal. También el año pasado tuve una experiencia en la que un paciente murió de repente y el médico con el que yo estaba en ese momento, estábamos allí con el paciente y salió a comunicarle la noticia a la mujer en ese momento, y yo no salí porque no quería ver esa situación, ¿no? Pero que a mí me habría resultado difícil en ese momento. Una de las asignaturas pendientes de la medicina en general es que, por lo menos cuando yo estudiaba, se estudiaba psicología en segundo de carrera, quiere decir que al final de la carrera uno ya no se acordaba de la psicología y cuando tenía contacto con los enfermos ya no tenía nada que ver lo que había estudiado con la relación con los pacientes. El médico no es un dios, no tiene el poder de curar a todo el mundo y tal. Se cura quien se puede curar y quien no se puede curar no se cura. Pero subjetivamente, de cara al paciente, el médico sí que es ese señor del cual depende su curación o no. Y en ese sentido, pues eso, es muy importante que el médico haga ver al paciente que está absolutamente dedicado a él y que va a poner todo lo que haga falta de su parte para curar a ese paciente. Yo creo que eso es muy importante. El que un médico, un cirujano, te diga, te voy a meter te voy a operar, pero no sé lo que te voy a hacer. Cuando estemos ya dentro en el quirófano, ya veré lo que hago. Y que tú le hagas una pregunta, pero bueno, oye, ¿por qué no? O sea, tal. Tú no te preocupes, que yo, hay enfermas las cuales les he hecho perrerías y les ha ido y están muy bien, y otras las cuales pues no están tan bien. Entonces dices, bueno, o sea, ¿esto qué es, no? A mí el cirujano que me operó fue incapaz de decirme, yo he hecho lo que he podido, que tengas buena suerte, que tal. No pudo ni comentarme eso que había comentado antes con mi familia.
Hay muchas carencias. Luego está el del chiste fácil. Ay, esta chica, esta mujer joven, ¿a ti qué te pasa? ¿Y tú qué tienes? Yo digo, pues nada, vengo aquí porque mira, porque me apetece. Muchas carencias. Y por supuesto yo pienso que necesitarían mucha formación a nivel de comunicación. Creo que lo importante es que las personas tengan la dignidad que se merecen, ¿no? Y la vida es de las personas. Y las personas se merecen saber lo que les pasa, tener apoyo. Ahora pues se está hablando muchísimo de humanización, de calidad de vida, de bioética. Seamos consecuentes y demos al paciente todo eso que está necesitando. Cuando yo planteo qué es mejor, ahí es cuando hay un desbarajuste, que luego se organizó todo, pero yo eché de menos que se sentaran todos y que me dijeran esto es bueno y esto es malo. Entonces para mí me transmitieron una inseguridad absoluta. Y yo al final lo que me pedía al cuerpo era no me opero, me voy a mi casa y me muero y ya está. Porque me transmitieron mucha inseguridad, mucha. El que un médico pues te trate de una forma no adecuada, pues yo pienso que tiene mucho que ver en la evolución de la enfermedad. Porque hay mucha gente, y yo, vamos, eso lo he pensado muchas veces, esto produce miedo, es decir, la enfermedad te causa un miedo, y hay mucha gente que se muere más de miedo que de la propia enfermedad. Lo que nos dice una persona con bata blanca se nos queda grabado, pero a fuego, y cuesta mucho de quitar. Yo lo pasé con ataques de pánico, porque yo tenía ataques... Hoy sé que son ataques de pánico, entonces no lo sabía. Yo creía que me moría y ya está. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Sabiendo que yo necesitaba ayuda y que quería, pero no la encontré. Cuando pasó el tratamiento oncológico, entonces intenté buscar y fue cuando encontré a Mati Sauri, que es la presidenta de la asociación, y a otro grupo de gente que un poco buscábamos lo mismo. Y decidimos fundar Carena. Y bueno, para mí Carena fue un descubrimiento de mi vida, ¿no? Porque ahí me sentí yo, palabra realizada, suena ya un poco manida y desgastada, pero es verdad. Pero bueno, Carena es mi vida y todas mis amigas y las personas a las que quiero están allí dentro. Yo creo que cuando tienes una mala situación como esta, ¿no? Una situación grave, o sea que por primera vez en la vida realmente te ves ahí la muerte muy cerca, muy cerca. En mi caso yo he recurrido a las cosas, no sé, un poco a la belleza, ¿no? Un poco rodearte todo lo más posible de belleza, ¿no? Entonces pues me dedico mucho a la música, un instrumento nuevo. Desde mi cáncer cogí el contrabajo porque era una cosa que yo tenía hace muchísimo tiempo ganas de hacer y nunca la hacía por unas cosas o por otras, y al final dije, bueno, ya hay que aprovechar lo máximo posible y entonces, bueno, pues intentar hacer las cosas que uno quería hacer y que no ha hecho. Bueno, yo no había pintado nunca al óleo y la verdad es que te abstrae completamente de todo, porque lo único que piensas es el mezclar los colores, el que te quede, vamos, en la forma de la... Porque claro, al principio se comienza copiando, no puedes también comenzar creando tú mismo, pero claro, para dominar un poco la técnica. Y la verdad es que, vamos, yo he encontrado un modo de abstraerte completamente de todo. Es algo muy relajante. Y además que te engancha. A mí me lo decían y no me lo creía. Me decía la profesora, ya verás cómo te engancha esto de pintar. Y yo decía, bueno, ya veremos. En Carena yo me dedico un poco más a lo que es la parte gráfica, junto con mi hija, que es diseñadora gráfica,
Entonces la revista la montamos entre ella y yo. Ella hace un poco más lo que es el trabajo de maquetación y todo eso, pero de alguna manera pues yo gestiono un poco lo que queremos poner. Bueno, siempre es un trabajo del equipo, porque en Carena trabajamos en equipo, pero diseñamos la revista, los carteles, con poco presupuesto, porque nuestro problema siempre es el presupuesto, pero bueno, yo creo que ha quedado muy bien, y sobre todo porque yo he aprendido a valorarme mucho a mí misma en Carena. No sé, para mí ha sido una escuela de vida. Al lado de los médicos, o ellos tendrían que tener mucha psicología y saber quién tienen delante, ¿no? O tener al lado un grupo, o sea, un equipo psicológico para ayudar al enfermo, porque, jolines, que estamos hablando de un cáncer. Hoy en día yo creo que es no importante, sino necesario que en todos los equipos de oncología, no solo médica, exista algún psicólogo o alguna psicóloga. Es importante no solo para los pacientes, sino también para el equipo. Psicólogos en los equipos de oncología prácticamente no hay muy poquitos. Los que hay, pues, asociaciones como Carena o la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, o en algunos casos algún laboratorio que quiera hacer también labor humanitaria, son los que pagan los psicólogos. Entonces, bueno, pues esto es terrible, porque realmente habiendo tanta necesidad que está siendo demandada por los pacientes, por los oncólogos, por las enfermeras, por los trabajadores sociales, por todos los profesionales que están trabajando en el ámbito, pues realmente es una pena que no exista. Esta enfermedad yo creo que tiene cosas que se pueden evitar y otras cosas que no. De las que no se pueden evitar ahora no voy a hablar, porque creo que eso daría para otra entrevista o para otro programa o para otro documental, como son el tener que convivir con ese triste invitado que es el miedo, con la muerte, con el dolor, con los tratamientos largos, con las revisiones. Pero eso no quiero hablar ahora. A mí me gustaría hablar ahora de lo que sí se puede evitar. Y lo que se puede evitar son una serie de despropósitos, de tiempos muertos, de tiempos de espera, que yo creo que por lo menos un 80% influyen en los estados de ansiedad, de miedo, de pánico, que influyen casi más que lo que es la realidad de la enfermedad que tú poco a poco vas asumiendo. Nosotros somos, como bien dice la palabra, pacientes, es decir, tenemos que practicar muchísimo la paciencia, y también significa que estamos sin hacer nada, es decir, y el médico es el que en realidad tiene que darte los medios, ¿no?, para salir de esa enfermedad, de la enfermedad. Que está claro que el cáncer es una enfermedad crónica, ya, ¿vale? Pero bueno, hay calidad de vida o no hay calidad de vida, porque sinceramente, si no hay calidad de vida, decir, si vas a estar viviendo siempre entre médicos y medicamentos y tal y que cual, pues se te hace muy duro. Y si encima son hostiles, pues mucho peor, ¿no? Entonces, claro, al final terminas, como dices, pues como que no quiero ir al médico, ¿no? Me he sentido como muy apoyado, como muy querido, como que la gente estaba haciendo mucha fuerza para que yo me curara, ¿no? Y eso yo lo notaba. Mi mujer y mi hijo se han portado ejemplarmente, ¿no? Yo no puedo, vamos, no me imagino que una persona pueda hacer más que lo que han hecho ellos, ¿no? Siempre los he visto muy enteros, muy en su sitio, y bueno, yo es que ya no podría pedir más. No me imagino otra más que eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más que puede una persona pedir, ¿no?
el amor y la amistad, o sea, la amistad, mis hijos, todo eso es lo que sinceramente te sube para arriba, porque yo había un momento en el cual como que me daba lo mismo todo, es decir, te da lo mismo irte, ¿no? Pero después te das cuenta de que, bueno, pues eso, tienes cantidad de gente que te quiere, que te necesita, que aunque quieres que estés ahí y muy bien. Un poco estoy en las horas bajas, pero aún así sigo valorando lo que de positivo ha tenido para mí el cáncer. Sobre todo, ya te digo, ha cambiado mi vida, ¿no? O yo he cambiado mi vida. He tenido tiempo para mí, me he trabajado psicológicamente, he aprendido a valorar las cosas, a querer las cosas. Agradezco cada día que me levanto, ¿no? El poder levantarme y el poder tener la vida por delante. Y un poco lo que he dicho antes, mi familia y mis amigos sobre todo. ¿Qué cosas buenas, antídotos contra la angustia de la muerte, contra todas estas cosas, la belleza, lo bonito y la realización de los deseos, ¿no? Muchas veces de deseos que uno tenía hace mucho tiempo. Yo creo que eso también es importante para ayudar a salir, ¿no? de situaciones malas. Y el contrabajo para mí y el cuarteto para mí han sido eso, una realización de deseos, ¿no? Ver el deseo ya de muchos años realizado por fin, es decir, por fin tengo el instrumento que yo quería, por fin tengo el grupo que yo quería. When away, I just love